argentinos han modificado sus hábitos de consumo por el costo de Ujú. vida, ¿no? Contame un poquitito más. Sí, es una pregunta que venimos haciendo en nuestro relevamiento mensual desde el mes de mayo, y lo que encontramos es que en el mes de mayo era el 85%, ahora bajó al 78%, pero podemos redondear en que 8 de cada 10 argentinos, es un relevamiento a nivel nacional, han modificado en algún punto sus hábitos de consumo. Han recortado algún gasto de los que habitualmente hacían o lo han cambiado algún gasto de los que habitualmente estaban haciendo. Ujú. Bueno, y eso obviamente tiene que ver con una situación de menor ingreso. ¿Cómo lo han notado ustedes? Bueno, cuando nosotros vamos a ver, les preguntamos particularmente qué han cambiado, qué hábito Sí. de consumo han cambiado. Lo que viene sosteniéndose desde el mes de mayo es la mención a las compras no esenciales, como Ujú. indumentaria, ropa, calzado. Esas son las compras que se han resignado en primer lugar y que siguen siendo la primer mención. Ujú. Después se menciona la disminución de las salidas a comer afuera, el cambio de primeras marcas por segundas marcas, disminuir el consumo de carne, las salidas de recreación. Esas son las menciones de recortes más frecuentes. Ujú. Y tiene que ver fundamentalmente, porque otra de las preguntas que hacemos tienen que ver con, bueno, qué pasa con los ingresos familiares, ¿no? Mm. ¿Cómo pasa o en qué situación se encuentran los ingresos familiares? Y Ujú. ahí aumenta la mención a que no alcanza y tienen algunas dificultades, o a que no alcanza y tienen grandes dificultades. Un 30% dice que no les alcanza y tienen algunas dificultades, y un 15%, 16% menciona que tienen grandes dificultades para llegar a fin de mes. Ujú. Lara, en otro pasaje hacen referencia al tema del ahorro del argentino. ¿Cómo lo han notado a eso? Bueno, de los que les decimos, les preguntamos sobre los ingresos familiares y dicen que les alcanzan y pueden ahorrar, en el mes de mayo eran un 11% y en este mes de agosto ese número subió a casi un 14%. Ujú. Lo que vemos es una estabilización quizás un poquito más arriba de esa idea de que alcanza y se puede ahorrar algo. Y cuando hacemos los cortes por edad y género, las menciones a que alcanza y pueden ahorrar o alcanza sin dificultades aumentan en varones y aumentan en personas menores de 40 años. Ujú. Las mujeres y los mayores de 40 años tienen más dificultades para poder llegar a fin de mes. Ujú. ¿Se ha estudiado eso? ¿Por qué? Me llama la atención que la mujer tiene más problemas para ahorrar y el mayor de 40 años. Bueno, hacemos los cortes, nosotros preguntamos a Sí, nivel nacional y después hacemos los cortes por edad y género. O sea, sí. tomamos la pregunta, ese porcentaje, por ejemplo, que dice que le alcanza justo sin grandes dificultades o que le alcanza y le puede ahorrar, y miramos adentro de ese dato. Ujú. Cuando vamos a mirar adentro de ese dato, entre los varones, el 18% dice que puede ahorrar y el 43% dice que le alcanza y no tiene dificultades. Pero entre las mujeres, el 31%, casi el 32%, dice que no le alcanza y que tiene dificultades, y el 22% dice que no le alcanza y tiene grandes dificultades. Mira O vos. sea, hay ahí una diferencia vinculada al género respecto de los ingresos. Mm. Y después, los mayores de 40 años, esa, la porción, cuando miramos adentro del dato, que dicen, de aquellos que dicen que tienen dificultades para llegar a fin de mes, algunas o grandes dificultades, la frecuencia de mención aumenta en los mayores de 40 años. Ujú. Y te consulto, ya una visión un poco más macro de estos números. ¿Estos marcan que hay una situación cada vez más compleja del ciudadano, o que al contrario, con esto que me decías, por ejemplo, que no sé, de un mes al otro pasó que hay más gente que puede ahorrar, que al contrario que hay gente que va logrando mejores números? ¿Cómo lo han notado ustedes?
Lo que podemos ver es que se ha estabilizado un cambio en el consumo, ¿no? Que de a poco al que le preguntábamos en mayo y nos decía, bueno, ya no salgo a comer afuera, probablemente para el mes de agosto esa idea ya no es percibida como un cambio, porque ya hace meses que no lo hacen. Entonces, independientemente de que la pregunta es si usted ha cambiado sus hábitos de consumo en el último año, probablemente ese hábito de consumo que ya se cambió en los últimos 4 o 5 meses se haya vuelto una costumbre y no se menciona. Por otro lado, si nosotros vamos a ver cómo consideran que van a la situación, otra de las preguntas que hacemos es cómo perciben la situación actual y cómo perciben que van a estar dentro de un año. Y un 45% menciona que dentro de un año cree que va a estar mejor. Entonces hay ahí un sentimiento de estabilización de la situación y de una esperanza futura que de a poquito, al menos estos últimos 3 o 4 meses, empezó a aparecer. Te mando un beso, muchísimas gracias.